Dios les continúe bendiciendo, queridos hermanos y amigos que nos escuchan. Le damos gracias a Dios por una oportunidad más que nos da de poder traer un tema diferente de la Biblia, la palabra de Dios. Hoy en día vamos a hablar del tema del infierno y vamos a empezar a leer de la palabra de Dios un versículo que queda en Mateo capítulo 10, versículo 28. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Estas mismas palabras las habló Jesucristo. En el Antiguo Testamento existía un valle que se llamaba Geena. En ese lugar se tiraban los desperdicios. Los padres sacrificaban a sus hijos a otro Dios y los tiraban ahí a este desperdicio que se le llamaba Gehenna, que quiere decir infierno. Jesucristo tomó como ejemplo este lugar literal que existe aquí en la tierra para podernos demostrar que hay un infierno después de esta vida. Lo cogió como ejemplo. Y muchos dicen que no, que Jesucristo se refería a ese lugar cuando hablaba de infierno. Sí se refería a ese lugar, pero lo estaba cogiendo como ejemplo para poder decir de que hay otro lugar donde realmente ya no es el cuerpo que va a destruir, sino que el alma es donde va a sufrir toda una eternidad hasta que venga el juicio del gran trono blanco. Hay muchos que no creen en el infierno, muchos no quieren predicar sobre este tema. Muchos porque no creen, muchos porque no están seguros, muchos porque a otros no les gusta, pero la palabra de Dios hay que predicarla, le guste a quien le guste. Jesucristo, como dije, fue el único y el que más habló del infierno en la Biblia. Por eso Él vino para librarnos de ese lugar. ¿Usted qué cree que por qué vino Jesucristo a morir aquí en la cruz del Calvario en esta tierra? Él no vino a morir por simplemente que nos perdone nuestros pecados. ¿Para qué nos va a perdonar nuestros pecados? Porque muchos creen que cuando uno se muere ya todo se acaba. Y entonces muchos dicen, vamos a comer y a beber, que todo se acaba y ya cuando uno se muere ya no hay vida. Es verdad, cuando la persona se muere, este cuerpo ya no tiene más memoria, ya no tiene más vida. Como dice en Santiago, que este cuerpo sin el espíritu está muerto. Entonces, lo que no tiene memoria es el cuerpo, pero nosotros tenemos un alma. Como dice en Primera Tesalonicenses 5:23, que todo vuestro ser, cuerpo, alma y espíritu sea guardado irreprensible. Hay muchos versículos que nos habla de que tenemos cuerpo, alma y espíritu. Entonces, el cuerpo es el que vuelve a la tierra, ese es el que ya no tiene memoria. El espíritu, como dice en Eclesiastés 12:7, dice que vuelve a Dios que lo dio. Ese espíritu es la vida que le da el cuerpo, ese espíritu. Eso vuelve a Dios. Pero tenemos un alma que tiene las emociones, que tiene el sentir, que se acuerda de todo, pero ya es en espíritu. Cuando una persona sale del cuerpo, esa alma va a ver el cuerpo tirado ahí y es la misma persona, pero ya en espíritu. Por eso nosotros debemos de saber y estar seguros que según la palabra de Dios nos habla de ese lugar. Hay dos lugares después de que uno se muere. Está el infierno y está el cielo. Depende de la decisión que tú tomes, tú vas a ir a uno de esos dos lugares. Tú puedes haber sido una persona muy mala. No importa qué religión tú hayas sido. Si antes de morir tú le pediste perdón a Dios, no importa quién haya sido, lo más malo que haya sido, o cualquier religión, si le pide perdón a Dios y cree en Jesucristo, el Señor lo perdona. Por eso nosotros no predicamos religión, nosotros predicamos a Cristo. Nosotros no decimos que la religión salva, porque ninguna religión salva. El que diga que la religión salva, entonces está más perdido que quién sabe que quién.
porque en todas las religiones hay gente buena y hay gente mala. Entonces, si la religión salvara, aunque hubiera gente mala ahí, entonces se van a salvar, entonces no salva la religión, como siempre lo he dicho. Hay que cuidar el alma hay que cuidarla, como dice en Mateo 16:26. ¿Qué aprovechará el hombre que ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué le vale? Si después cuando muere esa alma se va a perder. Porque aquel que no cree que hay vida después de la muerte, entonces no cree ni en Dios, ni creen en Jesucristo, entonces se van a perder. Pero si aquella persona cuando estaba en agonía o que le dio tiempo de arrepentirse, pedirle perdón a Dios, porque Dios está en todo lugar y Dios escucha la oración y Dios no quiere que nadie se pierda. Entonces, cuando la persona tiene esa oportunidad de arrepentirse, Dios se lo llevó para el cielo. Y vamos a ir hablando según la palabra de Dios sobre eso. Muchos dicen, ¿y en dónde queda el infierno? El infierno queda en el centro de la tierra, según la palabra de Dios. Muchos han dicho, bueno, pero ¿quién ha ido allá para decir de que el infierno no existe? ¿O quién ha ido para allá para decir que el infierno sí existe? Pero nosotros somos de los que creemos en Jesucristo, que creemos la palabra de Dios y Jesucristo habló sobre ese lugar y yo le voy a creer a Jesucristo. Nadie fue para saber si hay o no hay, pero la palabra de Dios sí lo dice. Por eso Jesucristo vino a morir para que nadie se pierda, sino para que todos procedan al arrepentimiento. En Proverbios 15:24 lo dice. El camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol abajo. El Seol es el infierno. En Efesios 4, vamos a leerlo, Efesios capítulo 4, versículo 8 y 9 dice, por lo cual subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, y eso de que subió, que es sino que también había descendido a las partes más bajas de la tierra. Cuando Cristo estaba en la cruz de Calvario, habían dos ladrones. Uno de los ladrones le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Antes de Jesús venir, los que eran salvos, los que se salvaban, iban a un lugar que se llamaba Seno de Abraham, que se le llama también paraíso. Iban a ese lugar. Cuando Cristo murió y le dijo al ladrón, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, ese es el seno de Abraham que quedaba también en el centro de la tierra. Había una división, había un abismo en la mitad y en el otro lado estaba el seno de Abraham o el paraíso y en este lado estaba el Hades, que es el infierno. Entonces cuando Cristo murió y se llevó al ladrón que estaba en la cruz, fueron a ese lugar, al seno de Abraham, un paraíso que quiere decir que no había sufrimiento, que había tranquilidad. Y dice la Biblia que llevó cautiva la cautividad cuando él se fue y resucitó. Entonces todos los que estaban ahí esperando el Mesías que fueron salvos, el Señor se los llevó para el cielo. Ahora el paraíso queda en el cielo, para especificar más claramente. Y vamos a probarlo, por ejemplo, en Lucas capítulo 16, del 19 al 26. Dice que había un hombre rico y había un mendigo que se llamaba Lázaro. Dice que al morir el mendigo Lázaro, ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Y dice que también murió el rico y fue y abrió los ojos y se halló en tormentos, se halló en el Hades. Y él viendo a Lázaro, lo miró y le dijo al padre Abraham, Padre, permite que Lázaro venga y me moje con la punta del dedo de la lengua, porque el tormento que estaba, él tenía mucha sed. Y muchos pueden decir, no, que es que eso era una parábola. No era una parábola, porque Jesús está mencionando el nombre de Lázaro. Y este rico cuando murió tenía los 5 sentidos también.
Él se acordaba que tenía 5 hermanos y le dijo a Abraham que mandara a alguien para que fuera allá y le avisara a los hermanos para que no fueran a ese lugar. Entonces los que están allá no quiere que sus familiares vayan para allá. La palabra de Dios nos lo está diciendo. Yo estoy hablando conforme a la palabra de Dios. Todos vamos a morir. Ricos, pobres, viejos, jóvenes, niños, de todos. Podemos morir de un momento a otro. No creas que porque eres joven no vas a morir. No creas que porque estás sano no puedes llegar a morir. Puedes llegar a morir de un accidente, puedes llegar a morir de que te caíste, te resbalaste y te pegaste en la cabeza y quedaste muerto ahí. Puede haber un balazo en la calle y te moriste y no te dio tiempo de arrepentirte, de estar a cuenta con Dios. Por eso en Hebreos capítulo 9, 27 dice, está estipulado para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Según la ciencia, ya hablando no de Dios un momentico, según la ciencia que salió por todo el mundo, y usted lo puede mirar, en Rusia, allá los científicos hicieron un hoyo bien profundo, con maquinarias bien desarrolladas y con micrófonos, y lo pusieron que llegó hasta el centro de la Tierra, y escuchaban voces, gritos de gente quejándose. Yo mismo vi eso y yo escuché las voces como gritaban, como se quejaban. Según la ciencia, la palabra de Dios lo está diciendo y la ciencia lo confirmó cuando estaban haciendo todo eso. Hay muchos que dicen que ya todo se acaba después que uno se muere, pero la Biblia dice que todos darán cuenta a Dios algún día. Entonces, si todo se acaba cuando se muere, entonces, ¿por qué tienen que darle cuenta a Dios? Por eso Jesucristo vino a morir para que nadie vaya para allá. En Marcos capítulo 16, versículo 15 dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Si tú crees en Jesucristo, vas a ser salvo. El día que te mueras, el día que tengas tiempo de arrepentirte con Dios, tienes que decirle, Padre, perdóname en el nombre de Jesucristo. Perdóname de todos mis pecados, de toda mi maldad. Y el Señor te está escuchando porque el Señor está en todo lugar. La religión no salva. La religión no salva. El que salva es Jesucristo. En Marcos 9:44 dice, donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. En Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para robar, para matar y para destruir. Pero Jesucristo dijo, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Para eso Jesucristo vino, para que no vayan para allá y para que tengamos abundancia y una vida eterna con Él en el cielo, alabando y glorificándole. Cuando Él estaba aquí en la tierra, le dijo a los discípulos, voy pues a preparar lugar para donde yo esté, vosotros también estéis. Y según la palabra de Dios vamos a ir probando de que hay vida después de la muerte. En Deuteronomios capítulo 30, versículo 19 dice Dios, he aquí yo os pongo la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues tú la bendición o la maldición. El Señor nos ha puesto en esta tierra para que tú escojas si quieres servirle a Él o no quieres servirle a Él. Él respeta nuestra decisión. Nosotros tenemos un libre albedrío, tenemos la capacidad de decidir entre el bien y el mal. Si tú quieres seguir en perdición, el Señor te respeta esa decisión, pero algún día tendrás que darle cuenta a Dios. O tú puedes decidir servirle a Él, buscar de Él, para estar una vida eterna con Él. Hay mucha gente que dice, pero es que Dios es amor. Dios cómo va a mandar a alguien allá al infierno.
como dicen los ateos. Te ponen un ejemplo y le dicen a las personas, si ustedes tienen un hijo, van a mandar a un hijo al infierno, por lógica usted va a decir, no, ¿cómo va a ser? Entonces, ¿qué clase de Dios es ese? Ponen eso como ejemplo. Pero déjame decirte algo. En cierta ocasión había un joven que ya llegó a su edad de mayoría, mayor de edad, y le dijo al padre, padre, me voy a ir de la casa, me quiero independizar. Y el padre le dijo, no se vaya porque aquí tiene todo, ¿para qué tiene que irse? Y el padre, pues con dolor, pues respetó su decisión. Cuando el hijo se fue, encontró malas amistades, se fue al vicio, a la droga y se perdió. La gente lo conocía a él, los del barrio, y conocían pues a esta familia, a su papá. Cuando vieron al hijo por ahí tirado, en vicio y sin dinero y comiendo por ahí comida de la calle, decían, mira, ¿qué clase de padre es ese que tiene a su hijo así? ¿Qué clase de padre? Él tiene de todo allá, tiene riquezas, tiene casas, tiene carros, y mira al hijo tirado ahí como un perro. Déjame decirte a ti, cuando él le fue a decir al padre que se iba a ir, el padre le dijo que no se fuera. Él tomó la decisión de irse para el mundo y se perdió. La decisión fue de él. El padre no lo tiró ni lo mandó para allá. Así mismo son las personas que deciden seguir esta vida de perdición en drogas, en vicios, y aunque no tengan drogas y vicios, no quieren saber nada de Dios. Entonces no es Dios el que los manda al infierno, es porque Dios ha puesto en la persona la decisión para que tú puedas escoger de decidir el bien o el mal, si le sirves o no le sirves. Como dicen de Deuteronomios 30:19, que Dios pone ahí para que nosotros decidamos. Dios no nos hizo a nosotros robots para que nosotros hagamos como Él quiera, no, Él nos puso esa libertad para escoger entre el bien y el mal. Nosotros debemos de saber todo eso, que eso es real. Podemos ver también, ahora que voy a repasar otra vez lo del ladrón de la cruz del Calvario, cuando Jesucristo le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, en Lucas 23:42. En Filipenses 1:21 al 23 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque de ambas cosas estoy puesto, teniendo deseo de partir y estar con el Señor, decía Pablo. Que para él el morir es ganancia porque iba a estar con el Señor. Ahí ya vemos dos puntos. El ladrón se fue al paraíso con el Señor. Pablo dice que para él morir es ganancia porque va a estar con el Señor. En Mateo 17:3 dice, he aquí que se le aparecieron Moisés y Elías hablando con el Señor. O sea que no se acabó. Los espíritus de ellos estaban en vida. El Señor los mandó para fortalecerlo. En Apocalipsis 24 dice, y vi las almas de los decapitados por la causa del testimonio de Jesús. O sea que cuando la persona se muere, si se va para el cielo, el espíritu, el alma está viva, no se acaba todo cuando se muere. Para aquellos que creen que dicen que no, que todo se acaba, vamos a comer y a beber, que todo se acaba. ¿Cómo tú sabes que se acaba si tú nunca has ido allá? Pero Dios por medio de su palabra te está diciendo que hay vida después de la muerte. Por eso Jesucristo vino a morir por toda la humanidad. Por eso la palabra de Dios dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para eso vino el Señor, para que no se pierdan en el infierno y para que tengan vida eterna. La decisión es tuya. En Juan 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama al Señor. No importa lo malo que tú hayas sido. Como dice en Isaías 1:18, venid y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren rojos como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Mas si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. En otras palabras, te está queriendo decir,
por muy sucios que hayan sido tus pecados, el Señor te perdona si vienes a Él, pero estando en esta vida, porque después de que te mueras ya no hay esperanza, ya no hay esperanza de que el Señor te perdone. Como dice en Eclesiastés 9:4, aún hay esperanza para el que está entre los vivos. En Isaías 43:25 dice, yo soy quien borro todas tus rebeliones. O sea, Él borra todos tus pecados. Dios, ningún ser humano te puede borrar tus pecados. Tú clama a Dios y Él está en todo lugar y pide perdón. Y ahí está diciendo en Isaías, yo soy quien borro todas tus rebeliones. Dios es santo, puro, perfecto. La Biblia dice que Dios no quiere que nadie se pierda. En Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los trabajados y cargados, y yo os haré descansar. También en 2 de Pedro 3:9 dice, Dios no quiere que nadie se pierda, sino que procedan al arrepentimiento. El infierno no fue hecho para que el hombre vaya para allá. Eso simplemente cuando la persona está alejada de Dios y no clama a Dios por medio de Jesucristo, entonces los mismos demonios se lo llevan para allá, Dios no lo manda para allá. Pero si tú vienes al Señor, ángeles van a venir y te van a llevar al paraíso, como cuando Lázaro se murió, el mendigo. Dice que ángeles vinieron y se lo llevaron al seno de Abraham, al paraíso. Espero que esto haya sido de mucho beneficio y mucho interés para ti. Estos temas son para que tú prediques. Cuando tú veas un mensaje que el Señor está hablando por medio de su palabra, mándalos a otros. Esa es una forma, tú mandándoselo a otros, estás predicando, porque puedes salvar almas. Aquí la gloria y la honra es para Dios. Aquí nosotros no somos nada, simplemente somos instrumentos de Dios. Somos hijos de Dios, pero me refiero que somos instrumentos de Dios. Esto no es palabra mía. Los que hablan de la palabra de Dios no son palabra de Él, sino que es palabra de Dios. La gloria y la honra es para Dios. Dios les continúe bendiciendo grandemente y espero que sigan hacia adelante. Amén.